piadosa, Señor. Gracias por mis hermanos que están esta noche y todos juntos podamos disfrutar este tiempo para la gloria de tu nombre, Señor. Ten el control de mi mente, de mi propio corazón. Exáltate, Señor, que tu palabra glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo quiero hoy contigo ver este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17. Voy a exponer esta noche y quiero que todos podamos concentrarnos en el texto. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de todos los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener los creyentes frente a lo que Dios ha establecido? Dios nos ha dado. Otra vez esa misma idea que decía este hombre. Dios nos dio tantas cosas. Podemos ver a través de la naturaleza lo que nos dio. Aún los animales pueden agradecer a su creador. No podríamos comportarnos menor que ellos. Y ahora, ¿cómo tenemos que vivir frente a este sistema? Bueno, yo quiero ver a través de este pasaje, este tema. Viviendo como siervos de Dios frente a las autoridades. Viviendo como siervos de Dios frente a las autoridades. Y este pasaje está en medio de una hermosa carta. El que escribe es el apóstol Pedro, esta carta. Y el apóstol Pedro lo escribe pensando cómo están sufriendo en ese momento sus hermanos. Él escribe más o menos el 64 al 65 después de Cristo. Y ustedes ya saben quién es el apóstol Pedro. Pedro fue o es reconocido como uno de los voceros de los apóstoles. Pedro también se le conoce como el primer predicador de la iglesia, porque él predicó en el Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo? Y él predicó ahí. No solamente eso, sino a Pedro se le conoce que él predicó también a los samaritanos y a los gentiles. Pedro es reconocido. Y el apóstol Pedro va a escribir esta carta. ¿A quiénes escribe esta carta? Pedro va a escribir esta carta a creyentes que ya estaban sufriendo de alguna manera la hostilidad del mundo. La hostilidad vino en primer lugar por los propios judíos. O sea, los creyentes comenzaron a sufrir por el mismo pueblo judío. El pueblo judío comenzó a perseguir a los primeros cristianos. Pero no solo eso, sino la persecución se va a extender mucho más. Ahora la persecución no va a ser por los judíos, sino la persecución va a ser por los gentiles, en este caso por los propios romanos. ¿Qué pasó para este momento? Para este momento el emperador es Nerón. Y Nerón, en una de sus locuras, en uno de sus arranques, él lo que va a hacer es incendiar Roma. No sé si escuchaste alguna vez eso, que Nerón incendia Roma. Y al incendiar Roma, en uno de esos arranques, ahora no solamente incendia una casa, sino incendia toda una ciudad. Y no solo al incendiar toda una ciudad, lo que se echa a perder son las imágenes, los altares, lugares importantes para la sociedad. Y también se dice que murieron muchas personas. Entonces, ese incendio de Roma fue catastrófico. Lo que hizo es que en el corazón ahora de los pobladores originara el querer una represalia contra alguien. Y obviamente el emperador iba a ir contra él. Entonces, para lo mejor que ha hecho, diríamos, la astucia de Nerón fue esto: echar la culpa de todo ese desastre a los cristianos. Entonces, él dice, los que incendiaron Roma fueron los cristianos. Piensen esto. Antes solamente los judíos perseguían a los creyentes. De alguna manera, los gentiles o romanos ya tenían cierta hostilidad con los cristianos, pero no desde aquel momento, como desde aquel momento va a haber. Porque cuando dice que los cristianos incendiaron Roma, ahora los romanos iban a perseguir a los creyentes, a tal punto que ellos tenían que huir. Por eso Pedro escribe, fíjate el capítulo 1, versículo 1, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hasta estos lugares montañosos huyeron los creyentes. Imagínate ser perseguido por toda una sociedad que tiene poder.
poder militar. Entonces los creyentes ahora están dispersos, expatriados, y están sufriendo. Están sufriendo por causa de la hostilidad. Muchos son tomados y también sufren de varias maneras. Entonces esta carta va a servir como una carta instructiva de ánimo y aliento para estos creyentes. Estos creyentes necesitan saber cómo vivir ahora bajo esa tensión, esa persecución. Tienen que saber vivir bajo esa hostilidad. Y es importante esto. Fíjense desde el versículo 11, el capítulo 2, 11. Fíjate el preámbulo de los pasajes que vamos a ver. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Para Pedro es importante esto, el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es importante. El nombre de Dios es importante. Que sea glorificado a Dios es importante para Pedro. Pero eso se va a dar, dice, por vuestra buena conducta. Vuestra buena conducta va a ser observado por los demás. Así que, creyentes, dice, absténganse de todo mal. Y de ahí en adelante, Pedro va a dar instrucciones más puntuales de cómo el creyente ahora tiene que vivir frente a este tipo de gobierno. Otra vez, pensemos esto. Hace no poco tiempo ya, o sea, pocos días, quizás semanas, que Nerón incendió Roma. Los creyentes huyeron. Pedro necesita alentarlos. Y ahora, fíjense, bajo ese sistema opresor, ¿cómo el creyente tiene que vivir? ¿Qué significa dar gracias a Dios por nuestro país? ¿Qué significa dar gracias a Dios por nuestras autoridades? Bueno, acá hay principios que nos van a ayudar a vivir de esa manera, alabando a Dios por lo que Él está haciendo. Entonces, los creyentes deben vivir ahora de esta manera. Por lo tanto, hay otro pasaje que vino cuando estaba desarrollando esto. Es cuando, ¿te acuerdas cuando Jesús hizo la oración sacerdotal? Aquel día jueves por la noche, Él oraba por sus discípulos, o por la tarde Él oraba por sus discípulos, y le dijo así, no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Con qué finalidad el creyente se quedó en este mundo? Porque el que va a experimentar el propio rechazo de una autoridad va a ser Jesús mismo. Y también los creyentes de ahí en adelante van a sufrir el rechazo. Pero dice, no les quites del mundo, sino guárdalos del mal. Entonces, ¿cuál es la actitud que el creyente debe tener frente a esa hostilidad que viene continuamente? Bueno, hay preguntas que pensé en esto. Si decimos llamarnos creyentes, por lo tanto, debe haber esa conducta que lleve gloria a Dios. Si decimos llamarnos seguidores de Cristo, entonces debemos vivir como Cristo dice. Si decimos ser la luz y la sal en este mundo, debemos estar dispuestos a sufrir la hostilidad de este mundo. Entonces, ¿decimos llamarnos creyentes? ¿Decimos llamarnos seguidores de Cristo? ¿Decimos ser la luz y la sal de este mundo? Si es así, ¿cómo debo vivir? Bueno, Pedro empieza así. Antes de ver los 3 puntos, fíjense, dice el verso 13, por causa del Señor. Así empieza. Esta es la idea. Por causa del Señor. Las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana tienen que tener un motor. Tiene que empujarnos a hacer algo que nos tiene que estimular a hacer algo. Llegar a la meta, tener objetivos. Y acá esta primera idea dice, por causa del Señor. Cuando lo lees así, pareciera que sea llevando honor al nombre de Cristo y gloria al nombre de Cristo. Esta idea de por causa del Señor, o sea, por causa de Él, hagámoslo. Pero en el griego esta palabra por causa sería más bien mediante el Señor. Mediante el Señor tiene que pasar esto. O sea, fíjense lo que dice a continuación. Someteos a toda institución humana. El sometimiento no es fácil, no es sencillo, y eso lo vamos a hablar dentro de un rato cuando desarrollemos los puntos, pero solo es posible si esto es mediante el Señor. Esta idea por causa del Señor sería
mediante el Señor, someteos. Esta es la idea. Someteos. Bueno, entonces dice, por causa del Señor. Esta es la única vez que aparece esta frase. No hay otra vez que aparece esta frase en las dos cartas. Entonces, la mejor forma de entender sería por causa de, en nombre de, pero sería por medio del Señor. Tenemos que hacer algo. Ahora es importante que entendamos qué es lo que el Señor puede hacer en nosotros. Qué es lo que esta pequeña frase, por causa del Señor, es importante, porque te da la forma como vivir. Otra vez, para señalar, solamente por medio de Él se puede vivir de esta manera. En primer lugar, vivamos sometidos a las autoridades porque Dios los designó. Vivamos sometidos a las autoridades porque Dios los designó. Entonces, por medio del Señor puede pasar esto. Dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Claro, no es natural que el ser humano se someta a las autoridades. Por naturaleza somos rebeldes. El hombre es rebelde. Y esta va a ser una de las formas como vamos a pensar al final. Que si no hay sumisión a las autoridades, a pesar de lo que vamos a ver, o conforme hemos estado viviendo, está revelando algo de nuestra naturaleza. Porque ahora, mediante el Señor, el creyente puede someterse a ¿quiénes? Fíjense, dice, someteos a toda institución humana. Ahora, según el contexto que te dije, estos que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia y todos estos que están sufriendo, Pedro les está diciendo, sométanse a ellos. Esto va en contra del propio corazón natural del hombre. ¿Cómo someterme frente a esas represalias? ¿Cómo someterme que son empujados por una mentira? ¿O cómo someterme si yo he visto que a mis propios familiares los tomaron y los llevaron y quizás lo metieron en una cárcel? ¿Cómo me dice someterme a estas autoridades? Es que no se trata de nosotros. Se trata de lo que dice el versículo 12. Fíjense el 12. Manteniendo vuestra vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, ¿qué tiene que pasar? Glorifiquen a Dios. Esta es la idea. A la medida que entonces el creyente se somete a esas autoridades, lo que va a ocasionar es que puedan glorificar el nombre de Dios. Como esos hombres, a pesar de eso, pueden someterse a estas autoridades. Entonces, esta idea de someteos es llegar a estar inclinado o dispuesto a obedecer órdenes. Y esto se trata de disponer el corazón para ser controlados por un fin más grande. Es el Señor y su gloria. Y ahí la palabra someteos, esta palabra está siendo usada como aquel que recae una acción sobre nosotros. Le llamamos el verbo pasivo. Entonces, someteos no es que te está animando a una acción, sino es déjate someter. Esta es la idea. Sería, estad sometidos. Esto es lo que Pedro quiere decir. Estad sometidos a vuestras autoridades, a los reyes sería, a toda institución humana. Entonces, una mejor forma de leer esto sería, estad sometidos, esto es lo que se espera del creyente. Estad sometidos, y esto no es jamás una respuesta natural del hombre natural sin Cristo, sino solamente la respuesta de los creyentes. Entonces, por causa del Señor debemos someternos ¿a qué? A toda institución humana. Esa es la otra idea. No dice, sométanse solamente al emperador. ¿Sabe cómo lo pone? A toda institución humana. Toda institución humana toda es total, toda institución. Entonces, tú sabes que el Imperio Romano no nace el año 100 antes de Cristo, tiene muchos años antes todavía. Pero si tú indagas como lo hice, por ejemplo, por lo menos el Imperio Romano ha pasado algunos cambios de sistema, y del año 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo se notaba no como antes de esto
el Senado tenía el poder completo, aún frente al propio rey, pero desde el año 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo, el emperador o el César es el que tenía el poder, aunque había un Senado. Entonces, pensamos esto, hemos escuchado de los Césares, ¿no? Los emperadores. ¿Y cómo se les conocía a los emperadores? Fíjate lo que, para un creyente de ese tiempo, ellos sabrían que los emperadores se ven de esta manera, con el derecho a ser consultado en primer lugar antes que el Senado. Ellos tienen el derecho de anular las leyes y las decisiones que se oponen a su voluntad. O sea, si el César está actuando como emperador, si hay una ley que no le está beneficiando, él simplemente lo anula esa ley. No le interesa lo que esté pasando ahí. Eso fue a partir del año 27 antes de Cristo. Ahora, no solamente eso, sino al César se le conocía como el jefe de la religión nacional, o llegó a ser considerado un dios en vida. ¿Te acuerdas que a los Césares se le ponía como Dios? ¿Te acuerdan que cuando le dijo a Jesús le dijeron, él dice que no debemos adorar a Dios o al Señor, que hay otro Señor? Aún a Pablo le acusaron de eso, que dice hay otro Señor superior, pero Pablo está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y te acuerdan que Jesús también dijo, dad a César lo que es de César y dad a Dios que es lo que es de Dios? Bueno, el César lo que reclamaba era eso, que se le vea como un Dios. No solamente eso, sino se le designaba todo poder sobre los soldados y sobre la justicia. Era considerado de esta manera, imperator posee el imperium, lo que quería decir, sobre todos los soldados y sobre toda la justicia, el César tenía poder. Estas son cosas que nosotros, quizás algunos por primera vez están escuchando, otros ya lo saben, pero tienes en tu mente, ahora a los creyentes se les está diciendo, someteos a toda institución humana. O sea, estos hombres que para ellos sería injusto. ¿Cómo voy a someterme a estos, a este emperador que de momento a otro anula las leyes para su conveniencia? Pero Pedro dice, someteos. Es difícil de poder quizás aceptar para cualquiera, pero esto es lo que Dios demanda. Y si sigues investigando, también el emperador estaba sobre el ministerio de la Cancillería Imperial, y ahí es interesante que cada uno de los ministerios pareciera lo que hoy vivimos. Por ejemplo, el ministerio de encargado de las relaciones con las provincias, nosotros llamamos ministerio de exterior, de relaciones exteriores. Desde aquel tiempo ya había un ministerio encargado de las relaciones con las provincias, ministerio encargado de los asuntos del tesoro, ministerio encargado de los asuntos judiciales, ministerio encargado de las reclamaciones. Sobre todo esto, el emperador tenía cierto poder, máximo poder. Y ahora estaba también sobre el consejo del príncipe. Había un consejo que apoyaba al príncipe, que se le conocía antes como el Senado, y que aún ese nombre llegó a tener, después, pero no como antes, como te dije, el Senado tenía todo el poder, por eso había muchos complots antes, pero desde ese año hacia adelante, los emperadores tenían el máximo poder. ¿Pero qué hacía el Senado? Si tú piensas un poquito más, o te digo algunas cosas más, se le atribuía, por ejemplo, velar por la religión nacional, administración del tesoro público, política exterior, control del reclutamiento, gobierno de ciertas provincias, y había varias cosas que ellos se encargaban. Bueno, esto es. Entonces, ¿qué está diciendo el pastor con todo esto? Que los creyentes de aquel tiempo, cuando se les decía, someteos a toda institución humana, ellos tienen en su mente eso. Está el emperador, está la forma como gobierna, hay un grupo que les sirve a ellos, conocido como el Senado, y bajo ellos hay muchos líderes, hay reyes también. Y si nos está diciendo que nos sometamos a ellos, sí, someteos a toda institución humana. Ahora, no yendo tan lejos, en nuestro tiempo, porque lo tenemos que aterrizar a nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué sería para nosotros el que nos sometamos a toda institución humana? La presidencia y consejo de ministros, ministro de justicia, ministerio público y fiscalía de la nación, ministerio de salud, ministerio de economía, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el INEO, OMPE, RENIEC, SUNAT. Yo di algunos nombres por las conversaciones que tenemos.
O sea, porque hay una lista más larga de todas las instituciones humanas que hay en este tiempo. ¿Pero por qué? Porque la forma como debemos someternos a ellas va a llamar la atención. Fíjate lo que dice el pasaje. Dice el verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y este es un mandato, es imperativo. Someteos a toda institución humana. Volvamos a pensar que este verbo pasivo. Estad sometidos a toda institución humana. Ya sea a quién. Al rey, ¿como qué? Como a superior. ¿Cómo debo verlo al rey? Como a superior. Pero pareciese que no fuese así, ¿no? Pareciera que al rey no lo vemos como superior. Y a veces nos ha tocado, a veces ha salido de nuestros labios. ¡Qué burro es! No. Es el presidente. O en este caso ahora tenemos una presidenta. Porque te está diciendo someteos. Porque estos creyentes podrían haber dicho, qué despiadado es Nerón. ¿Quién se va a someter a este hombre? Pero Pedro está diciendo someteos. Y es más, mírenlo al rey, dice, como a superior. Y esto va en contra de nuestro propio corazón, ¿no? Porque, claro, nosotros queremos que haya esa justicia que ya nosotros sabemos que lo injusto. Pero tenemos que ser conscientes de una verdad que voy a señalar un poquito más adelante, de que lo que Dios hace cuando pone a estos hombres. Entonces, quiero recalcar algo más. Entonces, Pedro enfatiza que el rey debe ser visto como un superior. Pedro enfatiza que el rey debe ser visto como un superior. ¿Acaso no era Nerón el que incendió la ciudad de Roma? Es que no se trata de lo que ellos hagan, porque es a Dios a quien ellos rendirán cuenta un día. Y nosotros rendiremos cuenta también a Dios de cómo fue nuestra conducta frente a estos reyes. Por lo tanto, al rey debemos verlo como el cargo que tiene. Está ejercitando un lugar superior en la tierra, dada por Dios mismo. Y la idea es que esta persona ha llegado a ser elevada en ese rango por la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice como a superior, en otras versiones dice como autoridad, como suprema autoridad, como es el que gobierna. Entonces, cuando decimos dar gracias a Dios por nuestra nación, no tiene que ser por causa de lo que hoy tenemos, sino por causa de lo que hemos tenido también. Si aún hoy no hubiese sido la autoridad que tenemos ahora, ya está próximo a tener la posición formal, diríamos, después del 28 de julio, si aún no fuese esta persona, este pasaje nos empuja ¿a qué? A someternos a toda institución humana. O sea, no se trata entonces de la persona, sino se trata de lo que Dios manda a que lo hagamos a pesar de. Entonces, esto es el llamado. Esta idea como a superior, esa es la palabra que Pablo usa en Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores. Esta es la palabra que Pablo lo usa. Por lo tanto, frente, en este caso a la presidenta, Dios nos dice que tenemos que verla como a ¿quién? Superior. Entonces, no debiera salir de nuestros labios, ¿qué? Burla. O sea, el creyente no puede burlarse, voy a decir, entre paréntesis, de lo china que es, vamos a decir así. Y no ocasionar de algo que no nos guste. Te está diciendo, someteos como a superior. Ellos han sido puestos por Dios mismo. Primera de Pedro 2:18, fíjense, este pasaje es bueno, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. Si ese principio está solamente, no para nuestros amos, es un principio que se debe manejar a nuestros amos superiores. Y amos superiores es la presidenta. Y lo que tenemos que pensar es no tratar y estar sujetos
con respeto. Ahora, ¿por qué? Y acá es lo que quería señalar. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En otra versión dice así, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Te recuerdas cuando Daniel dijo esto? ¿Recuerdas que Daniel con sus amigos ha estado en Babilonia y el rey Nabucodonosor tiene ¿qué? Un sueño. Y él hace llamar ¿a quiénes? A los sabios. Y dice, quiero que me interpreten el sueño, pero no les voy a decir el sueño. Ustedes tienen que interpretar. Y dicen los demás, ¿quién es un sabio que puede decir esto al rey, ese sueño? No existe alguien que pueda declarar tal asunto al rey. Y entonces van a morir ustedes, dice el rey a ellos. Y ahora están sentenciados todos los sabios. Y en medio de esos sabios, ¿quiénes están? Daniel. Y así que van a buscar a Daniel y a Daniel le dicen, Daniel, vas a morir. ¿Por qué? Porque hay un sueño que tuvo el rey y que se está pidiendo que se declare el sueño y la interpretación del sueño. Y Daniel dice, esperen un tiempo, déjame orar a Dios. Y llama a sus amigos, ¿no? Y les dice, oremos a Jehová. Y oran a Dios. Y después de orar a Dios, Daniel tiene ¿qué? La respuesta de Dios. Y justamente dice él esto. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y luego dice, manda a llamar a Arioc, creo que se llama el jefe de la guardia. Le dice, ya tengo la interpretación del sueño. Quiero ver al rey. Y va delante del rey y les dice, ¿y recuerdas cuál era el sueño? La estatua. ¿Se acuerdan de la estatua? Cabeza de oro. Pecho de plata. Con los brazos de plata. Luego, el vientre de bronce. Y los pies, barro. Y hierro cocido. ¿Se acuerdan? ¿Y qué quiere decir eso? Hablaba de edades, de tiempos, de imperios. Fíjate lo que dice Daniel. Él pone los tiempos. Él pone reyes y quita reyes. Y es más, le va a decir al rey, rey, él en un futuro va a hacer esto. O sea, hermanos, la presidencia que hoy vamos a tener, va a terminar. ¿Cuándo termina? 2026 está empezando. Hasta el 2031. ¿No? Sí, 2031. Cambia de presidente. Y va a cambiar. Él pone y quita. Y los que estuvieron, Él puso y quitó. ¿Quién es el que hace eso? Dios. Dios es el que pone, Dios es el que quita. ¿Y cómo lo hace? De manera soberana. De manera soberana. Ahora, esto es lo interesante. Entonces Daniel comprende que es Dios, al final a cabo, que hizo todo. Y que la misma visión declara que aquel Dios que deja que los imperios que estuviesen en el pasado llegasen a ser, en un momento, tener auge y también su ocaso. Y aún según esa visión, sigue hoy los imperios hasta que Él venga, el verdadero rey. ¿Sabes? ¿Recuerdas cómo fue destruido en esa visión esta estatua? ¿Recuerdan que una piedra, dice, cortada, cayó sobre ¿dónde? Sobre el pie de la estatua. Y se desmenuzó. La cabeza, todo se desmenuzó y quedó ¿qué? Una montaña. Y ahí comienza Daniel a explicar cada uno de todo el significado de esto, de esta visión. Lo que quiere decir que esa montaña iba a ser y esa piedra iba a ser el Señor. Un día va a venir y va a destruir todo. Entonces, el Señor quita, pone reyes y Él un día va a venir a reinar. Ahora, pensaba también que no hay un rey, un Señor, vamos a pensar, una autoridad como el propio Mesías. Nunca va a haber. Nunca, y nunca hubo, y nunca va a haber hasta que Cristo mismo venga como aquel Mesías justo.
No existe todavía así un hombre. Justo Daniel 2:34 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, hermanos, no existe ningún rey conforme al rey que vendrá, el Mesías mismo. Por eso debemos dar gracias a Dios por lo que hoy nos da Él, porque un día Él sí va a venir a reinar. Ahora, no dice solamente eso, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a quién, al rey como a superior, pero a quiénes también dice el versículo 14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, también nos tenemos que someter a quienes, a los gobernadores. ¿Y quiénes eran los gobernadores de aquel tiempo? Pilato, Félix y Festo. ¿Y recuerdan quién era Pilato? ¿Quién fue Pilato? El que se lavó la mano, ¿no? ¿Se recuerdan esa historia, esa anécdota que pasó? ¿Recuerdan ustedes que un día Jesús entró en el pretorio y Pilato le dijo, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le preguntó otra vez Pilato. Le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Sabes qué Jesús le respondió? Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Quién sufrió y como ejemplo la hostilidad de los gobernadores? Jesús mismo. Jesús mismo, por mano de Pilato, que él puede soltarlo, Jesús le está diciendo, tú tienes autoridad sobre mí, pero porque te ha dado Dios esa autoridad. Entonces, cuando Pedro está diciendo a los creyentes que están sufriendo por causa de la persecución, tuvieron que dejar sus hogares y quizás muchos niños tuvieron que morir, o muchos varones fueron tomados prisioneros y ahora están siendo marginados y quizás algunos tienen que trabajar como esclavos por causa de la persecución, les está diciendo, sométanse y miren a esas autoridades como a superior. Y también a los gobernadores. Pero estos gobernadores están puestos por algo, dice Pedro. Dice el 14, ya los gobernadores como por él enviados. Esto es interesante. Dice, los gobernadores fueron enviados por él. ¿Quién es él? Por Dios. Dios envió a los gobernadores. ¿Para qué? Para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es interesante que Pablo también lo va a decir. ¿Se acuerdan que en 2 de Timoteo 1:2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y ¿qué? Y honestidad. Entonces, las autoridades tienen la capacidad dada por Dios para castigar y dar honor a los hombres. ¿Es así o no? Las autoridades tienen la capacidad para castigar y dar honor a los hombres. Pero el creyente está viviendo tratando de obtener honor de estos hombres. No. Nosotros no estamos viviendo con ese énfasis de querer tener un lugar de prominencia o que seamos reconocidos. Nosotros, como Pedro le señala a ellos, somos como peregrinos y con un solo propósito, que el nombre de Cristo, con el nombre de Dios, sea glorificado. Entonces, en el tiempo de Pedro y Pablo mismo, el rey de turno no tenía esas características de ser justo, pero Pedro dijo que no se subleven, o dicho de otra manera, le dijo, someteos. Y eso es lo que Pedro va a decir, sométanse. Bueno, en segundo lugar, entonces en primer lugar vivamos sometidos a las autoridades porque Dios los designó. En segundo lugar, vivamos sometidos a las autoridades porque es la voluntad de Dios. El versículo 15 señala eso, de ahí a la entrada, dice, porque es la voluntad de Dios
que haciendo bien hagáis callar por la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo tenemos que vivir? Vivamos sometidos a las autoridades porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es otra idea que nos ayuda a vivir frente a nuestras propias autoridades sin queja. Que Dios estableció su voluntad de los que están ahí. Y la voluntad de Dios es algo más. Pedro lo señala así. Dice, porque es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Para Pedro es importante la voluntad de Dios. 3 veces se va a decir esta misma idea, la voluntad de Dios. Fíjense, un pasaje es esto que señalamos. El segundo pasaje está en 1 Pedro 4.2. Fíjense, 1 Pedro 4.2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. 1 Pedro 4.19. De modo que los que padecen, según ¿qué? La voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel y creador. Y el 3.17 también. Fíjense, esto sería el cuarto. 3.17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Para Pedro entonces es importante que el creyente observe la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se muestra y el creyente tiene que observar cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué esta es la voluntad de Dios? Y hay un resultado cuando uno abraza la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese resultado? Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y hay otra palabra acá que tenemos que pensar. Haciendo bien. ¿Qué es haciendo bien? Bueno, también es otra palabra que continuamente Pedro lo usa. Por lo menos lo usa 4 veces en toda la carta, ya señalando acá el 2.14. Pero fíjense, ayúdenme ahí con sus Biblias. 1 Pedro 3.6, fíjense. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis ¿qué? Si hacéis el bien. 1 Pedro 3.13, ¿qué dice? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y el 3.17, porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien. Entonces, algo natural que cuando observamos que el escritor una y otra vez repite la misma palabra, hay un énfasis. Haciendo bien, haciendo bien, haciendo bien. ¿Qué es haciendo bien en este caso? El 3.15 dice, porque es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, la idea de haciendo bien tiene que ver con la conducta, el resultado de comprender que esta es la voluntad de Dios. Entonces la conducta del cristiano siempre es observable. Puede llegar a ser estimada o de burla o de rechazo. ¿Cuán serio es nuestra conducta? Porque trae resultados. Siempre es así. Porque podemos hacer callar a los hombres insensatos o podemos hacer y darles lugar para que hablen en nombre de y rechacen el nombre de Cristo. Todo nuestra conducta. Nosotros mismos tenemos autoridades próximos a nosotros. Por ejemplo, pensaba cómo reaccionamos de manera práctica. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos frente a autoridades puestas sobre nosotros cuando estamos en el volante? Decimos a nuestros hijos, tienen que someterse a las autoridades. Obedece a tus profesores. Pero cuando estamos en el volante, viene no necesariamente un policía, porque por ahí podemos obedecer a un policía. Uno que dice serenazgo nada más. ¿Es autoridad o no es autoridad? Es autoridad. Pero solamente no tiene, obviamente, un arma, quizás no tiene
todo lo demás como un policía, toda esa autoridad que tiene un policía, pero ha sido puesta como una autoridad civil. Y nosotros debiéramos dar ese ejemplo. Dice, someteos a ellos. Porque si no hay sometimiento a ellos, no vamos a hacer callar a los insensatos, sino daríamos lugar a los insensatos que hablen en nombre del nombre de Cristo. Con nuestra actitud de bien, como dice el versículo 15, haciendo bien, vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los insensatos están por todos lados. Y solamente hay que decir que somos creyentes para que ellos comiencen a observarnos cómo actuamos. Entonces, haciendo bien es la manera de cómo podemos hacer callar a los insensatos. Por lo tanto, nuestra conducta habla más fuerte que nuestras palabras. Decimos respetar y temer a Dios, pero muchas veces esto es cuestionable frente a esas autoridades que están más próximas a nosotros. Pero ellos han sido delegados por Dios mismos, fueron enviados por Dios. Por lo tanto, debemos que también respetarlos. Y el versículo 16 te da otra idea. Fíjense el 16. Porque esta es la voluntad de Dios, dice el 15, que haciendo el bien hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos. 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay dos ideas acá Pedro usa para que podamos observar cómo debemos comportarnos. En primer lugar dice como libres, y más abajo dice como siervos de Dios. La idea de libres, ¿de qué idea parte esto? Que somos libres. ¿Libres de qué? O sea, muchos creyentes ahí son esclavos, porque más abajo les va a decir, obedezcan a sus amos terrenales. Y la idea de amos es porque ellos eran esclavos. Hoy no hay esclavitud en nuestro medio. Pero en ese tiempo sí había esclavitud. Pero no está hablando de esa tipo de libertad de la esclavitud, sino está hablando de la libertad por causa de la opresión y la esclavitud que traía el pecado. Ya somos libres de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, no debemos usar esa libertad. ¿Para qué? Para hacer lo que queremos. O sea, ya mi conciencia no me acusa. Yo ya sé que el Señor me salvó. Yo soy ahora su hijo. Ya pertenezco al reino al reino del amado Hijo y ya he salido del reino de las tinieblas. Pero no para hacer lo que me convenga o me dé la gana, sino, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo o pecar, sino, usa la otra idea, como siervos de Dios. Entonces, somos libres, pero no para hacer o actuar en pecado. Los cristianos no están bajo el dominio antojadizo del emperador, estaban bajo el dominio del Señor. O sea, pensaba esto, ¿no? Hay un criterio que tenemos que tener. O sea, yo me tengo que someter a las autoridades, es verdad, pero no me voy a someter a los antojos de este emperador. O sea, yo no voy a hacer las cosas que vaya contra la vida piadosa que Dios me demanda a tener. No me voy a someter ahí, porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí me voy a someter en todo lo que demande piedad. Sí me voy a someter en todo lo que sea justo. Sí me voy a someter en todo lo demás, pero no en lo que vaya en contra de la piedad. Entonces, no me voy a someter en esta idea cuando estoy bajo ese dominio antojadizo de ese emperador. Aunque ellos estaban bajo ese dominio antojadizo del emperador, ellos tenían que comprender que estaban bajo el dominio del Señor. Y estando bajo el dominio del Señor, ellos ahora tienen que vivir en esa libertad, no para hacer lo que quieren, sino para vivir como siervos. Y ahí Pedro usa esta idea de siervos, la idea de esclavos, como esclavos. Entonces, una manera de mostrar nuestra sujeción a Dios es sujetando a nuestras autoridades como siervos de Dios. Por lo tanto, cuando yo o ustedes se someten a las autoridades, estamos actuando como siervos ¿de quién? Siervos de Dios. O sea, nada de lo que hacemos no es que no repercuta, repercute para la eternidad. El otro día hablaba con alguno y le decía, no hay nada que el creyente haga que no sea espiritual. O sea, no hay nada que el creyente no haga que no sea espiritual. Porque
somos creyentes y todo lo que hacemos, lo hacemos como para quién. Entonces es espiritual. Aún un vaso que tomamos, aún una decisión que tomamos, aún el que el policía me diga, detente y no tienes que pasar porque se cerró esta vía, yo lo que no tengo que hacer es enojarme y gritar y decir, como, no sé, comenzar a decir cosas, sino me está diciendo eso y lo tengo que, ¿qué? Someterme. Esta es la actitud que tenemos que tener como siervos de Dios. Un siervo no tiene derecho a nada, se somete. Esta es la actitud. Por eso Pablo decía en Romanos 13, del 1 al 2, sométanse todas personas, autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Fíjate, Romanos 13, 2 ahora. Por favor, yo le cité el 1, pero vea Romanos 13, 2. Romanos 13, 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué dice? Resiste. O sea, yo no debo resistirme a las autoridades, porque estoy resistiendo ¿a quién? A Dios. Dios los estableció ahí, los ha puesto sobre mí. Esto tiene que golpear nuestra mente. Entonces no queremos ser hallados en resistencia a Dios mismo, porque Él es el que está sobre toda autoridad y humana y está ejecutando su voluntad conforme a sus designios por medio de las autoridades humanas. O sea, no hay nada que pase que a Dios le tome por sorpresa. Aún una calle que se cerró. No hay nada. Aún esa calle que se cerró, lo que va a hacer el Señor usando ese tiempo para mí perdido, pero va a trabajar ¿en qué? En mi paciencia. Voy a trabajar en varias áreas de mi vida. Bueno, no sé, los que viven cerca de mi barrio, estoy trayendo a memoria todo lo que he vivido estos 2 meses cerrado la vía ahí. Y le digo, cuántas cosas que aprendí, pero tengo que comprender que Dios los ha establecido a ellos y que no se escapa nada de su voluntad. Porque el que resiste a las autoridades, a Dios resiste. Por lo tanto, debemos ser conscientes de eso. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, de hecho, siervos de Dios, tenéis por fruto el fruto de la santificación con fin la vida eterna. Bueno, entonces un siervo de Dios no está tratando de caer bien a las autoridades para ganar algún favor, sino debe hacer el bien, porque ahora es su nuevo deseo, el querer llevar la gloria, el nombre de Dios. Ahora tiene ese deseo santo, deseo de honrar a Cristo, sometiéndose a las autoridades. Bueno, en primer lugar te dije, vivamos sometidos a las autoridades porque Dios los designó. En segundo lugar, vivamos sometidos a las autoridades porque es la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, vivamos sometiéndonos a los mandatos que Dios estableció. Vivamos sometiéndonos a los mandatos que Dios estableció. Versículo 17. Pensé predicar solo este pasaje esta noche. Pero dije, si predico esto, me estoy perdiendo todos los detalles. Así que de acá en adelante va 1 hora de predicación, hermanos. No. Pero acá te dan 4 mandatos. Fíjense el 17, ¿qué dice? Honrad a todos. ¿Qué más dice? Amad a los hermanos. Temed a Dios. ¿Y qué dice? Honrad al rey. Punto. Estos 4 mandatos tienen que ser observados por nosotros. Otra vez, honrad a todos. En segundo lugar, amad a los hermanos. En tercer lugar, temed a Dios. Y en cuarto lugar, honrad al rey. ¿Qué quiere decir honrad a todos? Es tener honor y aprecio. No solo a los líderes, no solo a los amos, sino a todos. Este es el estándar de conducta del creyente. Bueno, pensé en eso también. ¿Escucharon ustedes? ¿Respetos guardan respetos? Bueno, eso no es lo que postularía un creyente.
no es que respetos guarden respetos, sino acá es honrad a todos, y aún cuando no recibo honra. Porque estos creyentes, ¿qué están recibiendo? La opresión. Y acá dice, honrad a todos, aún aquellos que no es fácil, o sea, no es fácil de tener comunión o tener compañerismo con ellos. Tenemos que honrarlo, porque dice todos. No te está diciendo honrad a los creyentes, honrad a todos. No te está diciendo honrad solamente a los líderes, todos es todos. Entonces, esta es la vida de creyente. Ahora, como siervos de Dios, se nos llama a honrar a todos, respetar a todos. Esto incluye a incrédulos y creyentes. Escucha lo que decía Juan Crisóstomo cuando pensó en la sociedad y cómo el creyente debe vivir en medio de la sociedad. Dice así: si alguno, entregándose a la muchedumbre y obligado a sufrir los pecados de todos, permanece firme y constante, justamente debe tal ser aplaudido y admirado por todos. Otra vez lo cito. Si alguno, entregándose a la muchedumbre y obligado a sufrir los pecados de todos, permanece firme y constante, ahora debe ser aplaudido y admirado por todos. Claro, él piensa, y obviamente, vivimos en un mundo hostil a la verdad. Y aunque no querramos, hermanos, los pecados de los demás nos salpican. Un día lo escuché del tío Eduardo esto. Me dijo, Samuel, el caminar en la verdad, hoy hablando del ministerio pastoral, no, dijo, el vivir la vida pastoral, muchas veces vas a tener que vivir salpicado de los pecados de otros, pero no por tu pecado. Te van a salpicar sobre los pecados de otros. ¿Qué quiere decir? Es la idea de que cuando voy a alguien a ayudar, los pecados de ellos, en un sentido, golpean mi corazón. Me cuentan sus profundas derrotas. O los encuentro derrotados. O los encuentro en medio del pecado. Pero, como dice Juan Crisóstomo, tengo que mantenerme firme y constante. Dice, ellos, en medio de esa sociedad que va en contra de la verdad, aquellos que se mantienen firmes y constantes, fieles a Dios, deben ser los que deben ser aplaudidos y deben ser los que deben ser admirados por todos. De esto se trata, honrar a todos, o sea, no a algunos, porque fácil es tomar o hacer relación con personas cultas, pero Dios no nos llamó a estar con las personas cultas. Dios nos llamó a estar con los enfermos. ¿Recuerdan esta idea? Que Él no vino por sanos, vino por ¿quiénes? Los enfermos. No físicamente, sino espiritualmente. Y los enfermos espiritualmente, ¿dónde están? Están en lo peor de lo peor. Claro, yo no voy a ir a participar de sus pecados, pero cuando los tomo con mis brazos, voy a sentir esa sensación, voy a escuchar, o sea, se me va a salpicar en ese sentido. ¿Por dónde están ellos? Pero tengo que honrar a todos. Se me ha llamado a honrar a todos. En segundo lugar, amad a los hermanos. Ahora, eso también es un mandato. ¿Y qué es amar? Tener afecto, cuidado, lealtad. Y el amor está puesto como un mandato. Por lo tanto, hay una deuda que se tiene que saldar. Y es el amor, ágape, a los hermanos. Entonces, las relaciones más estrechas deben ser construidas por el amor, para que se establezcan firmes. El amor ágape es el amor desinteresado. Es el amor que debe existir entre los creyentes. Porque dice, cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. El amor que nos tenemos unos a otros hará que haya entre nosotros la disposición de servirnos y soportar las debilidades que observamos en otros. Es el amor ágape. Alguien dijo así, debemos poner mayor atención a este mandato, ya que Dios lo requiere. Cristo dijo esto, conocerán que son mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Entonces, ¿cómo sé que esa persona es discípulo? Porque ama a su hermano.
Ahora piensa de la misma manera. ¿Cómo sé que ese no es discípulo? Porque no ama. No ama a nadie. No ama y no quiere hablar con nadie. No quiere juntarse con nadie. No está dispuesto a servir. No puede decir, ama al Señor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Por lo tanto, Pedro dice, amad a los hermanos. En tercer lugar, temed a Dios. Ahora, los primeros dos son verbos activos que dice, honrad a todos, amad a los hermanos. Y ahora el temed a Dios es un verbo pasivo. Esto solo puede ser producido en nosotros en la medida que conocemos más de Dios. Tenemos que temer a Dios. Pero ¿cómo crezco mi temor a Dios? Conociéndolo más. No puedo decir, Señor, te temo cuando no sé nada de Él. Claro, conoce de Dios. Una de las cosas que me fascina es volver a estudiar y repasar sobre los libros proféticos. Porque los libros proféticos hablan de un Dios que juzga el pecado. Y ves a un Dios que está irado con el pecado. Ves a un Dios que tiene celo por su propio nombre. Ves a un Dios que tiene celo de su pueblo, que los anhela celosamente. ¿Y qué genera en uno? Temor. Entonces la Escritura genera temor. Esta es la idea. Temed a Dios. Que eso sea el resultado en vosotros. El temor a Dios entonces viene solamente del conocimiento de las Escrituras. Temed a Dios. Pero también tiene una idea de un verbo medio, voz media, lo que quiere decir que la Escritura es suficiente para producir en mí temor. Pero una vez que tengo el conocimiento, yo ahora debo generar ese temor en mí, ese temor hacia Dios, producir en uno mismo. Entonces esta es una característica del creyente. El temor crece conforme lo vamos conociendo. Nuestro honor y respeto también hacia su santidad crece conforme le vamos conociendo. Ahora, piensa de otra manera. ¿Por qué cedemos al pecado? Porque dejamos de temerle. Dejamos de temerle. Y si tú consideras, nuestras caídas están relacionadas a lo poco que hemos pensado en Dios en ese momento o en ese día. Piensa un poco. ¿Sabes por qué vienen nuestras caídas? Porque no hemos estado pensando en el Dios que debemos temerle. Si tan solo trajéramos esos pasajes a nuestra mente, no cederíamos al pecado. Entonces, la falta de conocimiento, la falta de no traer esas verdades, hace que no temamos a Dios. Pero acá hay un llamado, temed a Dios. ¿Y cómo cierra? Honrad al Rey. Honrad al Rey. Y esto sí es otra vez este verbo activo. Ustedes tienen que honrar al Rey. Lo que quiere decir, muestren honor, muestren estima. Entonces, Pedro coloca esta verdad como parte de este mandato. En ese contexto, cuando los creyentes están siendo perseguidos, sufren la persecución, ustedes deben temer al Rey. Ahora, el Rey no debe ser calumniado. El Rey debe ser honrado. ¿Te imaginas a Pedro decir, no hagamos caso a Nerón, porque él nos difamó, él dijo una mentira, no lo obedezcamos? No está diciendo eso. Honrad al Rey. Honrad al Rey. ¿Cómo luce entonces una vida que honra al Rey? No está alzando falsos testimonios o desacreditando la autoridad del Rey. No está burlándose o haciendo comentarios de aquella autoridad. No está quejándose por aquella autoridad. No está cuestionando a la autoridad. No está maldiciendo a aquella autoridad. Sino está honrando al Rey. Pero ¿quién está sobre ese Rey? Dios. Entonces, ¿de qué se trata? Dar gracias a Dios. Esta es una noche para dar gracias a Dios. Pero hemos hablado de nuestras autoridades. Es que estamos el 28 de julio. No, perdón. Estamos próximo al 28 de julio. Muy bien, gracias. 26 de julio. Porque estamos celebrando próximo a esa festividad de cuando un día se declaró
que somos libres e independientes. Pero esa libertad, cuando estamos pensando acá, realmente sí nosotros somos libres, pero de la esclavitud del pecado, para no vivir haciendo lo malo, sino conforme a como siervos de Dios, como hemos escuchado. Pero esta idea de agradecer a Dios, no estamos agradeciendo a Dios por la presidenta que tenemos, sino estamos agradeciendo a Dios por tantos favores que nos da. Estamos agradeciendo a Dios porque mostró su voluntad al darnos esta nueva presidenta. Pero aún si no hubiese sido ella, este pasaje me manda a honrar al rey y someterme al rey. Porque no se trata acá de nuestros deseos, sino de lo que Dios establece. Él ha designado lo que Él va a hacer. Y nada en este mundo va a ir en contra de su voluntad. Él, hasta el final de los tiempos, lo que está haciendo nada más es, dejando que su historia, la historia, termine. Dios es el que está construyendo la historia del hombre. No es el hombre. Dios es el soberano que rige. Entonces, pero permítame cerrar de esta manera. Esto está hablando a creyentes. Y tú dices, sí, está hablando a creyentes, pero ¿cómo podemos de acá pensar en alguien que no es creyente? Pensé de esta manera. La relación con nuestras autoridades revela la condición de los hombres. Los impíos no se someten a sus autoridades. No sirven a Dios sirviendo a las autoridades. No honran a los hombres. No aman de la manera como Cristo pide a las personas. No hay temor de Dios en ellos. Por lo tanto, siempre revelan su rebeldía con cualquier autoridad. O sea, el impío no puede cumplir esto. Solo está pidiendo Pablo a los creyentes. Entonces, si acá alguno, mientras estábamos mencionando, está generando eso en el corazón, ¿cómo va a ser posible yo hacer esto? Puede ser dos cosas, ¿no? Claro, como creyentes somos instruidos a vivir de esta manera. Pero ahora como impío, tu corazón está siendo movido a esta verdad y no puede ser que tenga que vivir así. Bueno, hay a alguien que debes honrarlo y someterte. Y es a Dios mismo. Dios mismo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como hemos leído, estudiado también hace algunos domingos atrás, Él manda que todos los hombres que se arrepientan. Él es el Rey que te dice arrepiéntete. Él es el Rey que te dice humíllate. Él es el Rey que dice que Él pone a los reyes y a los príncipes. Pero es a ese Rey que te tienes que humillar, frente a ese Rey. Ahora, fíjense algo. Primera de Pedro 2:4. Fíjate lo que dice. Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme a Él. ¿Y quién es Él? Es una piedra viva, pero es una piedra desechada ciertamente por los hombres. Mas para Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra viva que fue desechada? Jesucristo. Este es el llamado, acercando a Él, acérquense a Él, que esa es la piedra viva. Ahora, permítanse cerrar de otra manera, pensando en los creyentes. ¿Cómo tengo que vivir, como Pedro dijo, pensando de esta manera, sometiéndome a las autoridades, a las instituciones humanas que Él ha establecido? ¿Por qué debe pasar eso en mi vida? Sería la pregunta, ¿por qué debo vivir así? Fíjate, 2:9. Y cerramos con esto. ¿Qué dice 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis ¿qué? Alcanzado misericordia. Por lo tanto, todos aquellos que somos el pueblo de Dios y todos aquellos que hemos alcanzado la misericordia de Dios, sometámonos a nuestras autoridades que Dios ha establecido. Y estos 5 años que vienen, sean como sea, no sé si van a cambiar algún momento la presidenta, porque eso lo hemos vivido ya. Pero recordemos que Dios pone y es el que quita los reyes. Nuestra tarea de nosotros, ¿qué es? Someternos.
y vivir en esta vida de esa manera, alabando a Dios por su voluntad. Amén. Bueno, vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.